Hola, soy la doctora Lago y vamos a revisar en esta oportunidad los cuadros de síndrome hematoso, entre los que vamos a revisar dos cuadros importantes dentro de pediatría, pero antes de entrar a revisar las patologías y su fisiopatología, vamos a revisar algunos aspectos básicos de fisiopatología. Cuando se produce el edema, hay dos procesos básicos que están implicados. Uno es la alteración de la hemodinamia capilar, en la cual hay algunos factores que van a favorecer el paso del líquido del plasma al intersticio. Y lo otro es que siempre hay asociado a esta retención, a este paso de líquido, un fenómeno de retención renal de sodio y agua. Eh, Ambos factores están presentes en todo estado hematoso, aunque inicialmente puede predominar uno sobre el otro. Para entender lo que pasa a nivel de la hemodinamia capilar, recordemos que en el capilar hay un juego de presiones entre las presiones intracapilar, dadas por la presión hidrostática, y la presión oncótica. La presión hidrostática tiende a que el líquido salga, ¿cierto?, hacia el intersticio, mientras la oncótica tiende a retener el líquido dentro del capilar. Por otro lado, a nivel tisular existen las presiones también hidrostáticas y oncóticas, y el juego de todas estas presiones determinará que exista o no paso de un espacio al otro. Para que exista el paso debe existir por lo menos un gradiente de unos 15 milímetros de mercurio a favor del intersticio. Ahora, a nivel de este intersticio hay normalmente un flujo linfático que va a producir la reabsorción de estas pequeñas cantidades de líquido que pudieran pasar. Por otro lado, al pasar líquido del capilar al intersticio se produce una dilución a este nivel con una baja de la presión oncótica y esto va produciendo un límite para que no siga saliendo, digamos, el líquido. Y por otro lado, aumenta en este compartimento la presión hidrostática, lo cual también va a poner resistencia a que se produzca mayor pérdida de líquido hacia este nivel. Ahora, las alteraciones o los cambios que pueden a nivel de la hemodinamia capilar van a estar determinados, por lo tanto, uno, por algún fenómeno que determina aumento de la presión hidrostática a nivel intracapilar, y esto generalmente es por aumentos del volumen plasmático cuando se produce una retención de sodio, o también por obstrucción venosa que determina un aumento de la presión en forma retrógrada. También podemos determinar causas, se pueden producir causas que disminuyan la presión oncótica a nivel del plasma por pérdida de proteínas, ya sea pérdidas a través renales, pérdidas digestivas, o por una disminución de la síntesis de la albúmina. Por otro lado, pueden haber alteraciones a nivel de la pared del capilar por fenómenos, por ejemplo, como ocurre en cuadros infecciosos, en la sepsis, en que se altera la característica de la membrana. Y también podrían haber alteraciones a nivel del linfático, en los cuales se altera la capacidad de reabsorber el líquido que llega al intersticio, o que haya aumento de la presión oncótica a nivel del intersticio. Dentro de las causas que producen un aumento del volumen plasmático y que por lo tanto llevarán a este aumento de la presión hidrostática, de las causas frecuentes a nivel renal es lo que es el secundario, las alteraciones secundarias al síndrome nefrítico, que es la principal causa de origen renal que lleva a estos edemas. También esto puede ocurrir en relación a ciertas drogas como antiinflamatorios no esteroidales, fenómenos de realimentación y otras patologías como insuficiencia cardíaca, embarazo también. Y también podría, al producirse, como decíamos, por obstrucción venosa, como ocurre en la cirrosis hepática o las obstrucciones venosas locales, por este aumento de presión retrógrada. Ahora, desde el punto de vista de las causas de origen renal que producen disminución de la presión oncótica plasmática, es la pérdida de proteínas, como lo que se ve clásicamente en el síndrome nefrótico. También pueden haber pérdidas digestivas en algunos cuadros en pediatría o con fallas hepáticas. Como dijimos, en la fisiopatología del edema están estas alteraciones de la hemodinamia capilar, pero también siempre está asociada a la retención renal de sodio y agua.
Normalmente la retención de sodio y agua se puede producir en forma apropiada, que es como mecanismo compensatorio, por ejemplo, patologías que produzcan disminución de la volemia efectiva, en que para restablecer la perfusión tisular se produce aumento o retención del sodio y agua, pero este se sigue perdiendo hacia el intersticio y el edema aumentando. Pero existen algunas formas de retención renal de sodio y agua que son inapropiadas, ya que existiendo volumen plasmático aumentado y un intersticio que está expandido, persiste el aumento de la retención de sodio y agua, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el síndrome nefrítico. En la mayoría, como decía, en la mayoría de los casos esto es apropiado, pero también están estos casos que veíamos de la retención inapropiada de sodio, como es el síndrome nefrítico. Cuando revisamos las causas de síndromes edematosos, el ejemplo más demostrativo del aumento de la presión hidrostática intracapilar es esta retención primaria de sodio, que es lo que vemos en el síndrome nefrítico, cuadro caracterizado por edema, hipertensión arterial y hematuria, y frecuentemente oliguria. No lo dice muchas veces en forma espontánea, pero simultánea hay una baja diuresia. Por lo tanto, esto es lo característico de este cuadro. Habitualmente la etiología en pediatría, lo más frecuente son aquellas glomerulonefritis postinfecciosa, en que el estreptococo es el agente más frecuente encontrado, pero también se puede ver este síndrome nefrítico en enfermedades sistémicas, como el lúpulo eritematoso, el púrpura chileneno, y también existen en pediatría cuadros de glomerulonefritis primaria que podrían causar el cuadro. Ahora, el fenómeno básico que ocurre en este cuadro es la enfermedad glomerular, en lo cual se produce una proliferación, como veremos, formación de complejos antígenos, anticuerpos que se van a depositar a nivel del glomérulo, lo que determina un colapso de los capilares y una disminución de la filtración glomerular, con una retención primaria a nivel renal de sodio y agua, lo que va a llevar al aumento del volumen plasmático con la consecuente aumento de la presión hidrostática, que es la causa del edema. Como mencionábamos, las etiologías son principalmente postinfecciosas, siendo la estreptococia la causa más frecuente. Un 80% más de las glomerulonefritis aguda en pediatría son de esta causa, pudiendo existir otros agentes como el neumococo, estafilococo, meningococo también productores del cuadro, e incluso cuadros virales como la influenza, sarampión, que también pueden ser etiología de este. También, como ya lo mencionamos, hay enfermedades sistémicas en que el compromiso renal se demuestra con un síndrome nefrítico como el lúpus cheleneno y también la forma idiopática. Reiteramos que lo más frecuente es la postinfecciosa secundaria principalmente al estreptococo, y otras causas son de menor frecuencia. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con edema, con hematuria y con hipertensión, lo cual nos sugiere que hay un síndrome nefrítico, tratamos de dilucidar, digamos, si corresponde efectivamente a una glomerulonefritis postestreptocócica. Y esto es importante porque el pronóstico es mucho mejor que otras patologías. En general veremos que es un cuadro que tiene una recuperación en un alto porcentaje ad integrum y con pocas secuelas o riesgo de daño renal secundario. Por lo tanto, lo primero que uno trata de evaluar es si realmente corresponde a esta forma de nefritis. Y la estreptococia habitualmente son algunos serotipos de estreptococo los que tienen esta capacidad nefritogénica, que son distintos a los que son causantes de la enfermedad reumática. ¿Ya? En la faringitis hay algunos serotipos, en cambio la piodermitis, que es el otro foco infeccioso que podemos tener, son otros serotipos como el 2049, que es el más frecuente. Dado que los serotipos son diferentes entre la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica, es muy raro que un individuo vaya a tener los dos cuadros. La incidencia anual es desconocida porque muchos casos son asintomáticos leves y por lo tanto no son diagnosticados, digamos, y por lo tanto no hay cuantificación exacta de la incidencia.
Es una patología que va a depender el grupo etario del foco de la infección, siendo más pequeño, de 3 a 7 años los niños con piodermitis y los de 5 a 10 años de cuadro de faringitis. Es raro en lactantes, existen casos, pero es muy raro, y también es menos frecuente en el adulto. Predomina principalmente en los hombres, 2 a 3 veces más frecuente que en mujeres, y en la estacionalidad en que se ve el cuadro va a depender del foco originario de la infección. Como mencionamos, esto tiene una relación con la infección y se ha demostrado que por lo mismo hay un periodo de latencia entre la infección y la aparición de la glomerulonefritis postreptocócica por el mecanismo inmunológico que está implicado. También se ha visto que en el mismo individuo no recurre porque se genera una inmunidad a largo plazo con protección inmunológica, y ha sido difícil su estudio dado que no se ha logrado, ha costado mucho y no se ha logrado reproducir un modelo experimental de la enfermedad. De ahí digamos que estaba la duda si estos complejos de antígeno-anticuerpo eran circulantes y se depositaban en el glomérulo, y después existía la duda que a lo mejor el complejo se formaba en el glomérulo mismo, pero como digo, con el tiempo se ha visto que son complejos circulantes que se van a depositar a nivel glomerular. Las manifestaciones clínicas del cuadro: inicialmente tenemos el foco infeccioso, que como decíamos tiene un periodo de latencia con la aparición del compromiso renal. El periodo de latencia va a variar según el foco de la infección. En general es de 1 a 2 semanas cuando el foco es faríngeo y de 2 a 3 semanas cuando el foco es a nivel de piel. Y las manifestaciones clínicas es básicamente el edema, y muchas veces consultan, a veces sin tener una edema, por la hematuria, que asusta bastante, y ese es el motivo de consulta. Al preguntar, habitualmente hay oliguria, es muy rara la anuria, que se ve en un 0,5% de los casos, y el resto de los síntomas van a estar derivados de la hipervolemia que se produce. 20 a 70% tienen algún síntoma que va desde disnea, cuadro de ortopnea, puede haber tos, observarse derrames pleurales, y que nos lo vamos a objetivar en la radiografía de tórax, en la cual vamos a ver ensanchamiento de la silueta cardíaca por esta hipervolemia, y también se puede ver una circulación a nivel pulmonar aumentada. Hay síntomas inespecíficos como dolor abdominal, molestias generales, puede haber un poco de fiebre, anorexia, pero son absolutamente inespecíficos. Cuando evaluamos al paciente con este cuadro que nos sugiere que hay un síndrome nefrítico, lo primero que tratamos de ver si hay demostrar una infección estreptocócica de base, y el cultivo es uno de los exámenes que vamos a solicitar, pero como el cuadro ha sido previamente, muchas veces cuando se presenta la nefritis ya el cuadro infeccioso no está presente. Por lo tanto, la otra alternativa es verificar con la medición de serología y de anticuerpos la presencia del estreptococo. Y dentro de esto lo más utilizado son la antiestreptolicina, que aumentan más o menos 4 veces el 80% en los casos de faringitis positivo y un 50% en los casos de piodermitis. En general aumenta más o menos 10 a 14 días después de la infección, llegando el pico, el máximo de los niveles alrededor de las 3 a 5 semanas, con una disminución lenta. Existen otros anticuerpos, digamos, que son que tienen mayor sensibilidad, pero que en general no se hacen habitualmente en los laboratorios, y por lo tanto lo que uno más utiliza es la antiestreptolicina. Otros exámenes con los cuales vamos a evaluar a estos pacientes es la orina completa para objetivar la presencia de la hematuria, en que los glóbulos rojos dismórficos, la presencia de cilindros hemáticos, nos van a dar el sello del del origen glomerular de la hematuria. También existe presencia de proteinuria, que habitualmente no es masiva, no es una proteinuria nefrótica, y la presencia de cilindros también lo podemos ver. Como existe una disminución de la filtración glomerular, la creatinina y el nitrógeno ureico pueden estar elevados, nunca en un grado severo, dado que el compromiso de función renal, insuficiencia renal que sea progresiva es en la minoría de los casos, pero existe un alza de estos parámetros. En relación a los electrolitos, como existe una hipervolemia y una hemodilución, podemos observar un sodio que puede estar normal o disminuido por este efecto dilucional,
Lo mismo ocurre con la albúmina, que también por dilución se puede ver disminuida y un mínimo pérdida también a nivel de la orina. Y el hematocrito, que también se ve disminuido por la dilución. Ahora, el potasio puede estar normal o elevado, dado que tienen que recordar que la secreción de potasio se produce a nivel tubular distal, pero para esto tiene que haber un flujo urinario. Y como hay una oliguria, muchas veces el flujo es mínimo a nivel distal y por eso no se puede producir la secreción del potasio. ¿Ya? Y como decía, la anemia que se ve en el hemograma, en que además de la hemodilución hay una cierta disminución de la eritropoiesis. ¿Ya? La eritropoyetina puede estar también alterada en su producción. Ahora, desde el punto de vista inmunológico, uno de los sellos de la glomerulonefritis postreptocócica es el complemento bajo, dado que formados los complejos antígeno-anticuerpo, se produce se produce un consumo del complemento y eso hace que los niveles séricos estén disminuidos. Normalmente se normalizan alrededor de las 6 o 8 semanas del cuadro y es un parámetro que uno solicita siempre en fase aguda y que después lo ocupa lo hace un seguimiento y un control posterior. Las inmunoglobulinas pueden estar aumentadas, tanto la G con la AMO a la M, y un 75% puede tener crioglobulinas positivas. De las imágenes, lo que solicitaremos siempre es una radiografía de tórax, porque es muy importante evaluar el grado de cardiomegalia y el grado de congestión pulmonar, que va a determinar las medidas terapéuticas que tengamos que utilizar. Y la ecografía renal nos demuestran riñones que están aumentados de tamaño, que es esperable por el edema y que es de aspecto hiperecogénico. Si nosotros hacemos una correlación entre la patogenia y cómo se manifiesta esto desde el punto de vista clínico laboratorio, podemos entender el cuadro porque se produce una infección por estreptococo el beta hemolítico, que es el fenómeno inicial, lo cual clínicamente lo vemos a través de la faringoamigdalitis o de la infección cutánea. Estos antígenos del estreptococo van a generar la producción de anticuerpos y la formación de estos inmunocomplejos circulantes. Estos anticuerpos que se producen son los que nosotros estamos midiendo a través de la antiestreptolicina u otros anticuerpos más sensibles que mencionábamos. Y los complejos circulantes que van a depositarse a nivel de capilar glomerular determinan el compromiso de hematuria y la proteinuria, y el complemento que está activado y se consume determina que a nivel plasmático tengamos esta baja del C3. Al producirse este compromiso glomerular, va a disminuir la filtración glomerular, lo cual lo vamos a ver a través de la oliguria y los parámetros de laboratorio o el aumento del nitrógeno ureico y de la creatinina. Al disminuir la filtración glomerular, disminuye la excreción urinaria de sodio, lo cual, si nosotros medimos la fracción excretada de sodio, es menor de un 1%, y explica que se produzca esta expansión del extracelular con la aparición del edema, la sobrecarga de volumen y la hipertensión. Si medimos la renina aldosterona, van a estar frenadas y van a estar disminuidas. Cuando uno hace el seguimiento de estos parámetros en la evolución del cuadro, vemos que en la etapa de la infección aguda, en ese momento el complemento empieza, ¿cierto?, a consumirse, lo cual hace que bajen sus niveles, y durante este periodo de latencia después de la infección se empieza, una vez ya formados los complejos, empiezan a aparecer toda la sintomatología como es la hematuria, empiezan a aumentar los niveles de antiestreptolicina y vemos que en la evolución se va normalizando posteriormente el complemento y van desapareciendo gradualmente toda la sintomatología como es la hematuria y como es la hipertensión que se ve en este cuadro. ¿Cuáles son las complicaciones que vemos en esta patología? Dada principalmente por la hipervolemia. Estos son la insuficiencia cardíaca, que se puede ver hasta en un 10% de los cuadros, o el edema agudo del pulmón. Alrededor de un 5% de los niños que se hospitalizan puede aparecer encefalopatía en relación a la hipertensión arterial, y la insuficiencia renal aguda, como ya hemos mencionado, es un pequeño porcentaje, un 0,5% puede presentar insuficiencia renal aguda. El tratamiento es una enfermedad autolimitada y el tratamiento en general es por el compromiso cardiovascular, el reposo en cama
Y como ya mencionamos, en todo edema la retención de sodio y agua es un fenómeno asociado y por lo tanto una de las bases de la terapia es la restricción de sodio y de agua, ¿ya? Y en cuanto al potasio, no hay una restricción a menos que haya una oliguria extrema, por como lo hablábamos, por los riesgos de que se produzca una hipercalemia, y la restricción proteica solo cuando hay un compromiso de función renal importante y nitrógeno ureico elevado. El uso de antibióticos está indicado en aquellos pacientes que tengan cultivos todavía positivos al estreptococo beta hemolítico, y hay que considerar en esos casos también el tratamiento familiar de los contactos, puesto que esta cepa nefritogénica puede estar en el resto del grupo familiar. La terapia depletiva del edema y del compromiso cardiovascular es básicamente con diurético. Esto es la furosemida, un diurético de ASA, es el de primera línea. Y muchas veces la hipertensión, que es dependiente principalmente de la hipervolemia, pero también hay un cierto factor renino dependiente que puede estar contribuyendo a la presión, puede necesitar muchas veces otra terapia antihipertensiva adicional en esta fase aguda. En la evolución en el tiempo, en general, durante las 10 a 14 días, la hematuria macroscópica va a ceder generalmente durante la primera semana, ya empieza a ceder. Lo mismo pasa con este aumento del nitrógeno ureico. El edema también alrededor de la segunda semana ya empieza a disminuir porque se produce ya la fase diurética y se va fundiendo el edema, mejorando la hipertensión, pero como les mencionaba, como hay un cierto alteración dependiente de renina en cuanto a acción en la presión, puede esta durar a veces hasta alrededor de las 6 semanas. La hematuria microscópica puede durar un periodo más prolongado, hasta un año, y eso no es un signo ominoso en la evolución. Por lo tanto, es una cosa, digamos, que uno puede observar en el tiempo. Y la proteinuria, que como ya hemos dicho, no es habitual que sea nefrótica, no es parte del cuadro, pero sí una proteinuria puede estar persistente hasta alrededor de los 6 meses. ¿Ya? Si uno lo esquematiza la evolución en este cuadro, vemos como el complemento disminuye en la fase aguda y posteriormente empieza a recuperarse. Los anticuerpos que medimos antiestreptolicina también van aumentando en el tiempo, y desde el punto de vista clínico el edema, la hipertensión van mejorando previo y la hematuria puede mantenerse un periodo más prolongado. En general, la recuperación del cuadro es, como ya lo dijimos, es ad interim casi en el 100% de los casos en el plazo de un año. Muy pocos casos pueden persistir pequeñas alteraciones como hematuria microscópica o leves proteinuria, pero sin compromiso de función renal. Existe una forma que puede ser rápidamente progresiva, que da este compromiso de función renal importante, que es alrededor de un 0,5%, y estos pacientes, digamos, son los que muchas veces requieren el estudio con biopsia y terapia, digamos, de tipo inmunosupresor por una proliferación muy intensa. El pronóstico es mejor mientras sea menor edad y con la función renal con compromiso menor, son los que van a mejorar más rápidamente. Como mencionaba, si uno plantea y cumple todos los requisitos de una glomerulonefritis post-estreptocócica, en general uno sabe que la evolución es benigna, pero en los casos en los cuales uno sospeche que es otra la causa, generalmente uno debe realizar una biopsia renal. Por eso es que si la presentación es una edad inhabitual, o sea, niños muy pequeños o niños mayores, en los cuales la posibilidad de una nefritis secundaria a un cuadro sistémico o una glomerulonefritis primaria, en esos casos muchas veces hay que realizar biopsia renal. Lo mismo si el cuadro clínico es de presentación inhabitual, es decir, cursa con un cuadro nefrótico, el complemento está normal, no existe este descenso esperado en la fase aguda del complemento, o el complemento no se normaliza después de 6 u 8 semanas, también es una indicación para realizar biopsia renal. Y también en falta la resolución, falla la resolución esperada de los signos clínicos y de laboratorio, que mencionaba una proteinuria persistente en el tiempo, digamos, también van a ser sospecha de que no sea una post-estreptocosis. Como les mencionaba, dentro de estos cuadros de edema
este es el ejemplo, el síndrome nefrítico del aumento de presión hidrostática. Y el otro cuadro que vemos son aquellos pacientes que tienen baja disminución de la presión oncótica plasmática, y de eso el síndrome nefrótico es el más característico. Este cuadro también, digamos, va a consultar habitualmente, el motivo de consulta es el edema, pero acá la característica es que lo que domina el cuadro es la proteinuria masiva. O sea, son pacientes que tienen más de 40 miligramos metro cuadrado hora si medimos la orina en 24 horas, pero esto es difícil muchas veces en niños pequeños sin control de esfínter, y se ha encontrado que la medición en orina aislada con el índice de proteinuria, creatininuria, tiene una muy buena correlación, y sobre 2 de este índice es signo de proteinuria masiva. Además, ahí hay hipoalbuminemia menor de 2,5, y secundariamente se produce esta hiperlipidemia, que es en el fondo por el aumento de la síntesis hepática de lipoproteína y todo para compensar la hipoalbuminemia que se produce. Generalmente este cuadro en niños lo más frecuente es que sea de tipo idiopático, que sea primario idiopático, son más raros, pero existen algunos casos secundarios. En estos pacientes el edema se produce básicamente, hay dos tipos. Hay un tipo que fue el tradicionalmente conocido y que fueron lo primero que se planteó, en que por el aumento de la permeabilidad glomerular a proteínas se producía una hipoalbuminemia con una disminución del volumen intravascular, lo cual determinaba el estímulo renina-angiotensina-aldosterona, que lleva a la retención de sodio y agua secundaria. Como está baja la proteína oncótica, este líquido que se retiene se va hacia el intersticio y eso va produciendo edema. Pero cuando se estudiaron estos pacientes con síndrome nefrótico, se encontró que algunos no eran hipovolémicos, sino que tenían normovolemia e incluso algunos hipervolemia. Y ahí se siguió investigando y se observó que el síndrome nefrótico hay pérdida de ciertas proteínas, plasminógenos, que actúan a nivel de los transportadores ENAC a nivel tubular distal, que y a este nivel se produciría una retención primaria de sodio, y esto determinaría el aumento del volumen intramuscular con inhibición renina-angiotensina-aldosterona y aumento de presión hidrostática. O sea, ustedes ven que esto es más semejante a un síndrome nefrítico. Ahora, en pediatría habitualmente lo que más tenemos son los cuadros idiopáticos primarios, y de esos cambios mínimos es lo más frecuente, que es una forma histológica en la cual más frecuentemente se ve más la teoría del subyen, o sea, son más hipovolémicos que hipervolémicos, pero como digo, varían en los distintos cuadros y podríamos encontrar una u otra alteración. La edad más frecuente presentación de este cuadro es entre los 2 y 8 años, también predomina más en los hombres 2 a 1, y como le digo, lo característico es la proteinuria masiva. Recuerden que lo normal es que este índice de proteína creatinina sea menos de 0,2. Entre 0,2 y 2 es patológico, pero no masivo, no nefrótico. ¿Ya? Y ahí hay que buscar otro tipo de patología. Y dentro de estos primarios, el idiopático, que es el más frecuente que vemos, pero también estos primarios en niños están los congénitos, que son aquellos que se presentan en los menores de 12 meses. Hay también síndromes nefróticos secundarios, aglomerulopatía, enfermedad sistémica, igual que el nefrítico, pero me interesa recalcar que también neoplasia, sobre todo los linfomas, puede muchas veces, cuando el linfoma se inicia, presentarse como el síndrome nefrótico como un fenómeno paraneoplásico. Por lo tanto, es muy importante un muy buen examen, porque muchas veces es manifestación o es consecuencia de otra patología. Del punto de vista histológico, lo más frecuente es que las lesiones sean no proliferativas, y como ya les he mencionado, el cambio mínimo es la forma histológica más frecuente de ver, 75% en pediatría, más raro en adultos. Y la segunda alteración histológica que vemos es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, a diferencia de los adultos, donde la forma membranosa es mucho más frecuente. Lesiones proliferativas también son menos frecuentes en pediatría. En este síndrome de cambios mínimos, como dice su nombre, tanto el estudio de microscopía óptica y de inmunofluorescencia son negativos, y la única alteración que uno ve a nivel de la fusión de pedicelo y la alteración a nivel de los podocitos en la microscopía electrónica.
Y se plantea que hay aquí mecanismos inmunológicos implicados, ya que se ha visto que tanto el inicio como las recaídas se asocian a infecciones respiratorias agudas o también fenómeno inmunológico de estímulo inmunológico como picaduras de abeja. Es más frecuente en niños atópicos y hay en general, cuando hay, por ejemplo, patologías que producen alergia como el sarampión, el cuadro remite en forma espontánea o mejora. Y bueno, su respuesta también a inmunosupresores hace pensar, digamos, que hay un componente inmunológico. En este cambio mínimo, como les digo, no se ha encontrado ninguna alteración estructural y lo que se plantea es que a nivel del capilar glomerular, en estas fenestraciones que están indicadas, ¿cierto?, con la flecha, es donde se produce una alteración, eh, a este nivel, estas hendiduras de la diafragma de filtración estarían cargadas negativamente y eso hace que repelan las moléculas de albúmina que pasarían por tamaño pero no pasan por carga. Y la alteración de las cargas llevaría a que se produciera la proteinuria sin haber otra alteración. Pero se han hecho múltiples investigaciones y en este momento hay mucho trabajo en relación a los podocitos y los pedicelos y se ha visto, digamos, que aquí hay múltiples proteínas que están participando en estas hendiduras y en la barrera de filtración, entre las cuales de las más importantes están proteínas como la nefrina y la podocina, y estas tienen un porcentaje importante de alteraciones genéticas. Entonces, mutaciones a este nivel que alteran la producción de estas proteínas podrían ser causantes de que se produzcan estos cuadros de proteinuria y alteraciones de la membrana, que son las formas genéticas de síndrome nefrótico que uno ve. En general, las formas de los menores de 1 año, lo más frecuente es que sean por alteraciones de esta nefrina. Y como veremos después, en los niños más grandes que no responden a terapia inmunosupresora, uno tiene que hacer estudios genéticos y ve que pueden ser de repente mutaciones por esta podocina. Luego hay muchas otras y muchas de estas proteínas que se han investigado y también, pero en Chile la más frecuente es la mutación de la podocina. En el laboratorio, cuando nosotros vemos a este paciente con edema, tenemos que ir a comprobar, ¿cierto?, la pérdida, comprobar la proteinuria masiva y ver si están presentes los otros parámetros para el diagnóstico. Por eso es que normalmente la creatinina va a estar normal, vamos a medir albúmina, en que se observa hipoalbuminemia y esperamos encontrar colesterol triglicéridos aumentado. La VHS está elevada y esto es producto de que la medición de la velocidad de sedimentación por la alteración del litio produce un aumento de la velocidad de sedimentación, pero no tiene relación con que el paciente esté infectado, por lo tanto no es un buen parámetro de medir cuando sospechamos infección en estos niños. En la orina completa vamos a mostrar la proteinuria y la lipiduria, que es reflejo del aumento de los lípidos, con lipiduria, cruce de Malte, los cuerpos ovales grasos. Vamos a pedir en una orina aislada la medición de proteinuria y creatinuria para hacer el cálculo del índice y habitualmente el complemento es normal. Estos pacientes, una de las principales complicaciones que tienen son los procesos infecciosos, ¿ya? Y por lo tanto, tanto en el examen como en la evaluación hay que considerar si no hay algún proceso infeccioso concomitante, siendo las infecciones más frecuentes a nivel respiratorio, piel y la peritonitis primaria. ¿Ya? Son pacientes que hacen cuadros de peritonitis que tienen resolución, son de tratamiento médico, no quirúrgico, y en general los más que se observan son gérmenes capsulados como el streptococo y en segundo lugar la Escherichia coli. Las otras complicaciones que se pueden ver son trombosis y aquellas derivadas de la dislipidemia. Habitualmente de la dislipidemia, tanto como alteraciones de crecimiento y nutricionales, lo observamos en pacientes que tienen cuadros persistentemente activos. El paciente que tiene el cuadro y responde bien a terapia rápidamente normaliza los parámetros y no alcanzamos a ver este tipo de alteraciones, pero los que recurren frecuentemente o que tienen el cuadro persistentemente activo sí podemos verlo. Y hay otros secundarios a la terapia que son, como veremos, los corticoides y en el fondo son derivados del uso de corticoides prolongado. El caso de las infecciones se produce principalmente por bajos niveles de inmunoglobulina y en forma importante por un defecto de la opsonización
que es secundaria a la disminución del factor B, el complemento de la vía alterna que se pierde por orina. Y lo otro que se produce es disminución también de las células T, de la función de células T. Como ya mencionamos, los focos principales son respiratorio, piel y la peritonitis, y los agentes más frecuentemente vistos son el estreptococo y, en el caso de la peritonitis, la Escherichia coli. De ahí que el esquema de tratamiento habitual es el uso de la cefalosporina tercera, que cubre ambos agentes. La complicación de la trombosis tiene una incidencia que varía de un 2 a un 13%, y la causa es multifactorial. Pueden haber factores de mutación genética familiar de trombofilia que, frente a factores que se agregan por el cuadro, favorecen la producción de la trombosis. Lo mismo que si el paciente requiere uso de catéteres venosos, van a tener mayor tendencia porque se producen factores predisponentes por el cuadro, como es el aumento de procoagulante a nivel sanguíneo por aumento de la síntesis hepática. Por otro lado, hay disminución de anticoagulantes como antitrombina 3 por pérdida a nivel urinario, y también aumenta la agregación plaquetaria porque se producen deficiencias de inhibidores de la agregación plaquetaria que se pierden por orina. También, si el paciente está hipovolémico, está hemoconcentrado, aumenta su viscosidad sanguínea, es un factor más que se agrega. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el uso de diurético o de depresión de estos pacientes, porque puede eso precipitar la producción de una trombosis. El tratamiento siempre tiene que ser profiláctico, en el sentido de que sabemos que tienen más tendencia a la trombosis, por lo tanto hay que evitar el reposo, tener cuidado con la deshidratación y mucho cuidado con el uso de diurético, que puede exacerbar una hipovolemia. En los casos que tengan alto riesgo se usa la heparina de bajo peso molecular, en algunos casos se usa aspirina, en casos especiales a evaluar. En relación a complicaciones como cardiovascular, alteración de crecimiento, insuficiencia renal, en general esto lo vemos en pacientes, como les decía, de cuadros que no responden a la terapia, que tienen el cuadro persistentemente activo, en los cuales digamos que afortunadamente son la minoría, pero esos pacientes son los que tienen todos estos riesgos cuando el cuadro no logra ser controlado. El tratamiento general va a ser, a diferencia del nefrítico, en estos casos hay que evitar el reposo absoluto por el riesgo de trombosis. El régimen será normoproteico, porque si uno da hiperproteico se pierde más proteína en la orina y no logra compensar la hipoalbuminemia, por lo tanto no tiene indicación de aumento del aporte de proteína, sino que normal. Pero igual que todo edema, como ya lo hemos dicho, tiene que haber restricción del sodio. El volumen a indicar se debe ser calculado en base a pérdidas insensibles, 250 a 500 más las pérdidas urinarias que midamos. Y en base a eso dar el aporte diario de alimentación. La terapia específica son los corticoides, que en general son esquemas de 12 semanas, primero 6 semanas en terapia diaria y posteriormente en días alternos. Y según la respuesta de terapia, uno los dividimos en distintos grupos. La corticosensibilidad, o sea, los pacientes que van a responder generalmente responden entre los 10 y 14 días, ya negativizan su proteinuria y posteriormente se normalizan todos los exámenes, albuminemia y digamos perfil lipídico, todo eso se normaliza una vez que se frena la proteinuria. Hablamos de corticoresistencia cuando no hay respuesta a las 4 semanas de tratamiento. Algunos plantean 6 semanas, incluso hay grupos que dicen esperar 8 semanas con terapias en dosis plena para definirlo como resistente, y en que persiste la proteinuria masiva, y eso se considera que no hay respuesta. Corticodependencia es el concepto que implica que cuando el paciente uno lo pasa, por ejemplo, de terapia diaria a días alternos, recaen, habiendo tenido una buena respuesta inicial, pero cuando uno pasa de alterno, recae. O pacientes que han respondido bien, terapia diaria, posteriormente alterna, y cuando uno suspende la terapia, recaen dentro de los 15 días de suspendido. Y el recaedor frecuente, en el otro grupo, son pacientes que responden, uno suspende, pasan un periodo, digamos, asintomático y que tienen más de 2 recaídas en 6 meses. En el fondo requieren terapias repetidas de corticoides a pesar de que hay una buena respuesta, pero requieren frecuente uso de esteroides. Entonces, estos cuadros de síndrome nefrótico,
Uno, como hemos dicho, pueden ser idiopático, primario o secundario. Los secundarios en el fondo vamos a tener otros síntomas, por lo tanto no son los más frecuentes en pediatría, pero hay que tenerlo en mente. Ahora, los idiopáticos, que son los más frecuentes, vamos a ver la respuesta a los esteroides. Y en esto podemos tener pacientes que son sensibles, que van a responder adecuadamente y que no recaen más. Es lo menos frecuente. Habitualmente, lo más frecuente es que los pacientes tengan recaídas infrecuentes, ¿ya? Y eso es lo habitual. Pero hay pacientes, como mencionábamos, que son recaedores frecuentes y que incluso después pueden hacerse dependientes a esteroides, o algunos que desde el principio responden, pero son dependientes, y algunos de ese grupo posteriormente incluso pueden no llegar a responder y hacerse resistentes. De los pacientes que son resistentes de partida, o sea, estos que completamos la terapia diaria hasta 8 semanas y que no respondieron, en general son estos que se llaman resistentes primarios, y hay algunos que puede ocurrir esta resistencia en el tiempo, o sea, haber respondido primero y después dejan de responder. Y esta resistencia a esteroides, este grupo, es el que en el fondo tiene que ir a un estudio más acabado, que incluye estudio genético, porque podemos estar frente a pacientes que tienen una alteración genética de la estructura de la membrana y que por lo tanto no van a responder a otros inmunosupresores, y son los que se va a hacer biopsia renal. O sea, este es el grupo que va a requerir un estudio más invasivo. De los pacientes que son resistentes y que no tienen alteración genética, uno ahí utiliza otras terapias inmunosupresoras de segunda y tercera línea. Bueno, y ahí hay un pequeño grupo que incluso no responde a ninguno de los tratamientos, y eso se plantea que pueden existir factores circulantes a nivel plasmático que alteren la membrana, y que en realidad es un grupo que todavía no se ha logrado resolver en el mundo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen esta forma, le damos el tratamiento esteroide y tienen resistencia a los inmunosupresores, en general, y que no tienen causa, no tienen una que tienen una causa genética, que este grupo, estos pacientes no, como decíamos, no van a responder a otro inmunosupresor, estos habitualmente van a la insuficiencia renal, pero cuando se trasplantan no recurre habitualmente a la enfermedad. En cambio, de los pacientes que tratamos con esteroides y que fueron resistentes a esteroides, y en los cuales no hay estudios, no hay alteración genética, y que en el fondo uno prueba otros inmunosupresores que muchas veces no responden y terminan en falla renal, puede ser secundario este factor plasmático, y estos pacientes tienen una alta recurrencia en el trasplante. Esos son los más malos de todos los grupos. Y los que son sensibles, en el fondo, aquí podemos tener los que son sensibles y son siempre, tienen una excelente respuesta y tienen una buena evolución, pero de los sensibles en el tiempo algunos pueden hacerse resistentes y responder, eso sí, a terapias alternativas. De las causas, de las formas genéticas, como ya les mencioné, esta mutación, la primera, que es de la nefrina, es propio de los niños menores de 1 año y es de tipo genética, y no van a responder a terapia, pero tienen buena respuesta, buena evolución en el post-trasplante. Y la podocina es la mutación en los niños más grandes, más frecuente que vemos de tipo familiar. Generalmente, cuando uno ve la histología, es muy frecuente que sean formas de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Usted aquí ven un listado de otras series de proteínas y alteraciones que se pueden ver. ¿Cuándo vamos a hacer biopsia renal en estos pacientes? Cuando debutan en la primera manifestación, en general si cursan con insuficiencia renal, una hipertensión importante o hematuria macroscópica persistente, pensando en que sea otra histología, menores de 1 año pensando en que pudiera ser una mutación de la nefrina, y cuando hay corticoresistencia, como ya lo hemos mencionado. Y durante la evolución, si se hacen corticoresistentes en forma tardía, en forma secundaria, o cuando usamos inmunosupresores de segunda o tercera línea que puedan producir algún grado de daño renal, como son los anticalcineúricos. En general, en los pacientes recaedros frecuentes o que son corticodependientes, la indicación de biopsia no es en todos los casos, se valora caso a caso,
porque estos pacientes tienen otras alternativas de tratamiento y en general su pronóstico también es bueno. Gracias.